Hola colegas, ¿cómo están amigos, amigas que nos acompañan en el canal Hola, abierto? ya está. Ya está. Hola colegas, amigos y amigas que nos acompañan siempre en este esfuerzo del canal abierto con el profe Vlado. Tenemos 3 microprogramas a lo largo de la semana. En esta oportunidad estamos con el microprograma Clase Abierta. Es un espacio donde vamos a generar un aspecto de conceptos, metodologías, instrumentos para valorar políticas públicas, gestión pública y temas coyunturales también, pero siempre desde la lógica de la política pública y la gestión pública. Hemos querido en esta oportunidad, a la luz de las preguntas, consultas que hemos recibido, hacer una clase abierta particular. Esta clase abierta va a estar asociada a lo que han sido las propuestas de el último debate presidencial. Pero voy a compartir mi pantalla para que podamos analizar junto esto. Y va a ser una clase donde vamos a poder analizar las lógicas con las que debemos ver siempre las políticas públicas, la gestión pública. Y para eso, metodológicamente, ¿qué les proponemos? Proponemos el análisis de lo que es el método del caso de la Universidad de Harvard, ¿no? Cómo utiliza la Universidad de Harvard los hitos para el desarrollo de casos. Esos mismos hitos hemos trabajado con mi equipo, a quien le agradezco por el esfuerzo que me vienen acompañando. Es un equipo de colegas, que son colegas, todas mujeres, por cierto, que son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialistas en ciencia política, que me están acompañando en todo este esfuerzo de difundir, analizar, profundizar en aspectos de política pública y gestión pública. Pero para este análisis de lo que, como les decía, ha sido el debate en Chota, el debate presidencial en Chota, vamos a analizar las principales propuestas de Keiko y de Pedro Castillo, que a lo largo de la semana diferentes especialistas, diferentes medios de comunicación lo han venido haciendo. Y nosotros queremos terminar la semana también haciendo lo propio, pero a partir de una sintaxis metodológica. Esa sintaxis metodológica tiene que ver con el método del caso de Harvard, que tiene estos 5 puntos de análisis, ¿no? En resumen, estos 5 puntos de análisis. Primero, estudiar los hechos, es decir, a partir de los hechos, analizar la configuración de la propuesta. 2, delimitar el problema y averiguar las causas o sus implicaciones. Entonces, cuando nosotros critiquemos de que una propuesta es viable, no es viable, es recomendable, no es recomendable, es porque lo que estamos haciendo es delimitar la lógica de la intervención en virtud del problema y las causas o implicaciones que ésta tiene. Tercero, que lo que nos estén proponiendo se sustenten en argumentos adecuados. O sea, la lógica de un buen caso es que tenga fundamentos y que esos fundamentos puedan, diría, dar robustez a los argumentos. Entonces nosotros haremos eso un poco. Por un lado, analizaremos si es viable o no es viable, y si es viable, qué argumentos tiene, y si no es viable, qué argumentos tiene. Y además, ahí aprovecharemos también para irnos al cuarto elemento. Lo que trata de ofrecer, esperamos nosotros, que es el espíritu de los candidatos presidenciales, es establecer alternativas de solución, ¿no? Proponer alternativas de solución. Y en ese contexto, nosotros vamos a valorar esas alternativas de solución con un plano, diríamos, más independiente y neutral. Lo que digamos que es viable o no es viable no es porque estemos en contra o a favor de una alternativa presidencial. Lo que vamos a hacer es valorar desde el punto de vista de las políticas públicas y desde el punto de vista de la gestión y de nuestro conocimiento y experiencia que tenemos en el sector público si eso se puede hacer. De repente sí se puede hacer, pero no en el espacio de tiempo, por ejemplo, de los 5 años de gobierno. Entonces, todas esas cosas las vamos a poner en autos y finalmente, colegas, amigos y amigas, esto quedará para el debate, ¿no? Esto no quiere incidir en que A o B es mejor o es una mala o una buena alternativa de gobierno. Lo que quiere incidir es en las propuestas. Que de paso,
vamos a valorarlas en función a esas alternativas de solución. Y luego lo que vamos a valorar es, habiendo esas alternativas de solución, cuál es de repente la mejor alternativa. Y ahí nosotros lo que hemos hecho con el equipo es en cada bloque de análisis que fue del debate presidencial, estamos proponiendo algunas medidas en base a nuestra experiencia. Ustedes saben que yo he estado en campaña, he escuchado el debate de varios candidatos presidenciales, por las lógicas también de los cursos que yo dicto en el sector público o para el sector público en las diferentes universidades, curso de planeamiento, presupuesto, inversión, el tema de políticas públicas, gestión pública, modernización, descentralización, los temas asociados a lo que es cadenas de valor, gestión por resultados, presupuesto por resultados, proyectos de inversión pública. Entonces, en todas esas temáticas voy a también basarme para pautear algunas alternativas. Y bueno, también de las lecturas que uno va apreciando en los medios de comunicación o de diversas iniciativas que tienen diversos colegas que están siempre atentos acá al desarrollo de las propuestas de gobierno que nos hace cada uno de los candidatos. Y esto se va a poner bueno, como decían, dice la frase, porque va a haber dos situaciones. Las propuestas se van a ir agudizando, se van a ir enfatizando en estas semanas que quedan previas al 6 de junio, y luego quien gane las elecciones va a tener que enfrentarse a la transferencia de gestión y va a tener que enfrentarse a ver si lo que han propuesto es viable o no. En esas circunstancias creo que este método que estamos siguiendo del estudio de casos de Harvard nos va a permitir darles un buen contraste metodológico de lo que son las propuestas que nos han proporcionado tanto la señora Keiko Fujimori como el señor Pedro Castillo. Entonces vamos a empezar. Esta va a ser una clase rápida, seguro, pero vamos a tratar de que sea lo más contundente posible. Primer elemento, el primer punto de análisis que hemos escogido es la parte económica. Y en la parte económica vamos a empezar analizando las propuestas de Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori. Una de las propuestas interesantes que diríamos ha generado bastante debate en varios planos, ¿no? Es la propuesta de que el 40% del canon minero se reparta directamente en la población. ¿Se puede repartir? Si se sale una ley, ¿se puede repartir ese dinero en la población? Sí, sí se puede. Es una propuesta viable, por lo tanto, sí se podría hacer, pero no es recomendable, por algunas cosas, ¿no? Primero porque se puede generar que tú por conseguir votos, estás entregando los recursos, ¿no? Ya le pasó esto nos hacía, en la entrevista que hicimos el domingo pasado, nos hacía ver el especialista en temas de centralización y gestión territorial, Eduardo Bayón, nos hacía ver eso, ¿no? Que le pasó a un ex gobernador de Ancash, ¿no? Que quiso hacer estos temas de repartir plata del canon directamente. Bueno, entendemos que acá tendría que salir una ley para eso. Lo vemos un poco populista por los siguientes factores. Primero, porque en el corto alcance va a generar mucha inequidad. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar ¿quiénes? Ciertas poblaciones de ciertos departamentos mineros del país, principalmente Cusco, Ancash, Arequipa, Tacna y Piura. En un espacio como Propuesta Ciudadana, que es un espacio donde siempre se hace analítica sobre los temas de descentralización, nos han hecho ver mediante una simulación que repartir el 40% en Ancash puede generar hacia adentro también ciertas disparidades. Ojo que todo lo que hagamos es para generar un desarrollo, y ese desarrollo, como dice la descentralización, tiene que ser integral, armónico y sostenible. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa cuando hacemos este tipo de propuestas? Lo que puede generar es que, por ejemplo, en Ancash la diferencia sea de 19-1 entre un hogar de una provincia como Huari, que podría recibir hasta 8.294 soles, y un hogar de la provincia de Yungay, donde va a recibir solamente 434 soles. Claro, ¿dónde está la medida en el enfoque populista? Bueno, la gente puede decir populistamente, oye, que reciban, pues, poco o mucho, pero que reciban, y que no se beneficien otros actores. Bueno, lo que hay que decirles es que esa plata del canon son impuestos,
Y esos impuestos podrían ir a una distribución a partir de los niveles de gobierno, como es hoy, o de las universidades. Lo que está proponiendo en este caso Keiko es que vaya directamente a la población. También hay que tener en cuenta algunas precisiones que han dado especialistas como Roxana Barrantes del IEP, que nos recomienda analizar la propuesta desde la lógica de que esos recursos, al quitarlos de la actual repartición y distribución del canon, va a permitir que no haya recursos para infraestructura y que eso no permita ir reduciendo las brechas y en el desarrollo de los servicios y también en las brechas respecto a la dinámica de la economía. Y por eso ella consideraba que no era recomendable la propuesta. Entonces, técnicamente se puede hacer, sí, claro, se puede hacer mediante una ley aprobada en el Congreso, pero luego las incidencias que puede tener desde el punto de vista de lo populista, desde el punto de vista de las disparidades que va a generar entre un departamento y otro, y hacia adentro del departamento, de las desigualdades que puede generar, ahí podemos tener una medida que de repente no va en la línea que busca el enfoque, en este caso, de la descentralización. Ahora pasamos a propuestas del candidato Pedro Castillo en la parte económica. Dos propuestas que nos parecen que llaman a la reflexión. Una, lo que los tratados comerciales, dice, requieren de revisión para posible reafirmación, regulación o anulación, ¿no? Creo que la propuesta es viable, revisar los tratados de libre comercio son viables, siempre es viable revisarlos, pero la lógica acá es qué estabilidad le queremos dar a una relación comercial. Y ahí es donde vemos que no es totalmente recomendable. Ahora, lo que preocupa más no es revisarlo pues para reafirmarlo o para regular mejor algunas cosas a la interna del país, sino para anularlo, ¿no? Que esa es una palabra fuerte que se usó en respecto a la propuesta de Pedro Castillo. ¿Por qué es importante analizar este tema de la anulación o de lo que se conoce como la denuncia de un tratado en cualquier contexto? Porque si bien es cierto, es viable denunciar un tratado, porque la Constitución lo permite, si uno revisa el artículo 57, le otorga facultades al legislativo para denunciarlo, pero ojo, siempre haciendo un informe al Congreso. Y si el tratado ha sido, diríamos, ratificado por el Congreso en su momento, tiene que ser previo o diríamos, acuerdo y aprobación del Congreso, esa denuncia. O sea que tampoco que esta medida va a estar, diríamos, solamente hecha por el Poder Ejecutivo, va a necesitar un contraste con el Poder Legislativo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estos tratados comerciales han beneficiado al país, han favorecido en todo el desarrollo del plano económico. Según la SUNAT, el 55% del valor de las exportaciones y en promedio la mitad de las importaciones entre el 2014 y el 2020 se permitieron gracias a el desarrollo y desenvolvimiento de los acuerdos comerciales que ha tenido el Perú con los diferentes países aliados que tenemos. Tenemos tratados de libre comercio muy, muy importantes con economías que representan un determinado porcentaje del desarrollo mundial. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, mirando también lo que analizan algunos especialistas, ahí queremos reflexionar sobre lo que dijo Alfredo Ferrero, que la denuncia de estos tratados podría hacer perder décadas de trabajo en materia comercial. Claro, una vez que denuncias un tratado, ¿qué otro país va a querer hacer tratados contigo? Si hay, diríamos, esa posible incertidumbre en el mediano o largo plazo. Otra de las propuestas que hizo el candidato presidencial Pedro Castillo es dar préstamos a los pequeños y microempresarios y emprendedores a través del Banco de la Nación. Consideramos que esa propuesta es viable, es una propuesta viable, pero la pregunta nada más que hay que hacerse, y lo ponemos ahí en el análisis del caso, es cómo garantizar que se dé realmente a las pymes que lo requieran. Ahí es donde está. O sea, no en darles el crédito solamente, porque ya hemos tenido el Reactiva Perú. La pregunta es cómo ese crédito llega justamente a quien más lo necesita, a estas unidades de producción que tiene la economía que más lo necesita. Ahí es donde hay que poner también el énfasis en esta medida. Creemos que sí se debe dar
préstamos a los pequeños y microempresarios, pero hay que elegir bien a quienes lo requieran, a quienes tengan no solamente la necesidad, sino tengan la mayor demanda. Y en ese contexto hay que establecer, y ese le tocará al equipo de gobierno de Pedro Castillo en estas semanas, ante las preguntas que seguro pueden haber sobre este tema, cómo detallar la ejecución y las medidas de control en esta propuesta que consideramos viable. Bueno, tarea para los equipos de gobierno siempre en estos aspectos. Nosotros también hemos querido hacer nuestra tarea, proponer algunas medidas. O sea, no solamente criticar positiva o negativamente una propuesta, incidir en la reflexión de por qué esas propuestas pueden tener algunas consideraciones para ponerlas en tela de juicio, a pesar de que, como ustedes han visto, muchas de estas son viables. Pero nosotros hemos querido también contribuir a las propuestas. ¿Qué creemos que debe hacer un próximo gobierno? Estas son las propuestas desde el equipo del profe Blau, analizando, vuelvo a repetir, lo que creemos que puede ser necesario. Seguir promoviendo la reactivación de los diferentes sectores de la economía, mejorar la eficacia y la eficiencia de la inversión pública, promover y facilitar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, continuar con el apoyo crediticio, ahí coincidimos con algunas de las propuestas, a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la disponibilidad y teniendo en cuenta la proyección, ahí damos un criterio, la proyección de sus ventas anuales. Ese puede ser un criterio para ver cómo llegamos a los que necesitan un desarrollo de esta línea propositiva que ayude a reactivar la economía. Impulsar también los grandes proyectos. Un insumo inicial puede ser lo que se aprobó como el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Ahí había una decena de proyectos que creemos que pueden ser importantes impulsarlos en la lógica de generar una nueva dinámica del desarrollo económico, reactivar la ejecución de los proyectos de infraestructura paralizados y todo esto hacerlo en un marco de estabilidad económica y estabilidad fiscal y tratar de ayudar a mejorar las capacidades institucionales relacionadas al manejo económico. Ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT y la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Algunas de las instituciones que deben fortalecerse, ¿no? En la lógica de que si hay mejores capacidades para manejar la economía en un contexto diferente, ¿no? Donde tenemos que ir hacia el logro del progreso en un marco de aumentar las oportunidades para los diferentes actores de la economía, creo que estas propuestas pueden ayudar en algo a los equipos económicos de ambos candidatos. Ambos candidatos han reflexionado sobre alguno de estos temas y creemos que puede ser bienvenido en los equipos económicos. Y lo dejamos también esto para toda la audiencia, como algunas medidas para la reflexión. De repente, yo soy de la idea que a los candidatos presidenciales hay que exigirles compromiso. Bueno, aquí tenemos algunas líneas en las que se pueden comprometer. Entramos al segundo bloque. En este segundo bloque vamos a hablar de la salud y lucha contra la pandemia. ¿Qué dijeron sobre la salud y lucha contra la pandemia los candidatos presidenciales? Empezamos por la señora Keiko Fujimori. Primero, el uso de 700.000 pruebas moleculares para detectar pacientes COVID. Bueno, nos parece viable esa propuesta, viable, pero hay que ver cómo se refuerza la prevención en los contagios. O sea, hacer pruebas no es lo más importante, sino ver cómo se refuerza la prevención de los contagios. La prueba nos va a dar una constatación y es importante saberlo porque nos puede ayudar, por ejemplo, en el rastreo de los contactos y lo vamos a necesitar post pandemia, porque como nos decía hace un par de semanas la ex ministra Zulema Thomas en una de las entrevistas en nuestro microprograma Reflexión Semanal, justamente nos decía que ya tenemos una endemia. Entonces, esta pandemia va a tener una post pandemia y ahí vamos a necesitar seguir teniendo acceso a las pruebas moleculares seguramente. Y eso es bueno. La pregunta es, ¿qué acciones hacemos en prevención? Y luego, la pregunta adicional ¿es posible hacer esta cantidad de pruebas en el Perú? Creemos que ya ahora sí es posible por toda la capacidad que se ha ido mejorando a lo largo del año 2020. Si uno pensaba
de hacer esto al inicio del año, al inicio de los años 2020, al inicio de la pandemia, esto no era factible. Creo que ahí demuestra que la capacidad del Estado, la capacidad del privado, pueden ir trabajando en una lógica conjunta para mejorar ciertos servicios que necesita la población. Otra propuesta es el tema del bono oxígeno. 10.000 soles, dice, para las familias que perdieron un familiar por COVID. No consideramos viable esta propuesta en virtud de que de dónde va a salir ese financiamiento. Más o menos, según las cifras de fallecidos del COVID en el Perú, superan 62.674 personas según el reporte del MINSA, y acuérdense que estas cifras están también queriendo ser contrastadas contra el SINADEF. Hay toda una comisión, hasta donde entiendo, en el Ministerio de Salud, revisando las cifras constantemente, y eso seguro llevará a una actualización, pero va a generar una dinámica, ¿no? Porque puede generar una incidencia para acceder a este bono. No sé si los recursos los debemos destinar en ese contexto, pero bueno, ahí está para el debate. No es cerrado esto de decir no viable. Creemos que hay otras prioridades ahora a la luz de lo que tenemos que hacer, como por ejemplo invertir en las pruebas moleculares o seguir impulsando los 60 millones de vacunas que hasta el momento el gobierno de transición y de emergencia ya dispuso, impulsar más la vacunación. Sé que los candidatos presidenciales no le dieron mucho esfuerzo de desarrollo a esta medida de la vacunación. Ambos han ofrecido vacunar a todos los adultos y eso nos parece bien. Por eso no, y además eso creo que no es necesario analizarlo en su viabilidad, pero veíamos que estas medidas podrían tener un nivel de análisis específico en la documentación. Vuelvo a repetir, al decir que no es viable, no cerramos la puerta que sigan habiendo explicaciones. De repente, con alguna explicación adicional, se puede llegar a sentir por la población o por cualquier profesional la viabilidad de estos temas. ¿Qué nos dijo el candidato Pedro Castillo? Nos dijo de lo novedoso que escuchamos en ese debate en la ciudad de Chota, que ha sido interesante por haber escogido una plaza descentralizada para hacer el debate, y eso va a cambiar la dinámica en los próximos procesos electorales, y creo que esa es una gran contribución que están haciendo ambos candidatos al haber aceptado el debate en el interior del país. Primera propuesta de Pedro Castillo que nos pareció interesante analizar: crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Investigación, pero lo orientó para el eventual desarrollo de la vacuna peruana, se supone la vacuna ante el COVID. Bueno, nos consideramos que es viable tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, pero no de manera inmediata, no va a darse de manera inmediata. La experiencia que tengo de haber visto varios ministerios crearse desde la nada, o desde tener cierta capacidad, es complicado, y más aún para darle ya un encargo que es un encargo bien importante, pero a la vez que exige un esfuerzo de capacidades que a veces en el país no tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque si es posible el desarrollo de la vacuna en el país, yo creo que sí. No tenemos que alejarnos de esa posibilidad. Es más, deberíamos tratar de tener ese esfuerzo hacia adelante. ¿Y se necesita para eso de una fuerte inversión en ciencia y tecnología? Sí, efectivamente, pero no es posible en el corto plazo. O sea, va a ser bien difícil que inclusive de repente en este periodo de gobierno que viene, una medida de este tipo pueda llegar a ese aspecto de connotación de poder desarrollar la vacuna. ¿Por qué? Porque de los análisis que hemos visto, de la documentación que hemos visto, un país que no tiene experiencia en estos aspectos se puede demorar de 5 a 10 años para tener, diríamos, una vacuna desde cero, para poder tener toda la capacidad de desarrollo de una vacuna desde cero. Por eso que los sitios en América Latina donde se producen vacunas, que las han elegido los grandes laboratorios, hasta ahorita, hasta donde tenemos entendido, hay plantas en México, hay plantas en Argentina, pero la capacidad que necesita tener todo ese desarrollo de fabricación y procesamiento de las vacunas, por las seguridades que requiere y la tecnología que se necesita y las capacidades
en los recursos que se necesitan son bien amplios. Entonces, por ahí, diríamos que es viable, pero no inmediata, y por lo tanto no generemos una expectativa que luego lo va a presionar al gobierno. Ya está el laboratorio, ya están produciendo las vacunas, ya está la fabricación, ya está el ministerio haciéndose cargo de esa línea de trabajo, y entonces ahí es donde se pierde luego credibilidad en la política. Segunda cosa que planteó el candidato Pedro Castillo, destinar el 10% del PBI al sector salud. Definitivamente, esto yo creo que no es viable tampoco en un gobierno. 10% del PBI. Sí sabemos que es urgente invertir más en salud. La lógica es ir incrementando el presupuesto. Pero la pregunta, para llevarlo a 10% del PBI, ¿a qué sectores le vamos a quitar recursos? No es acá, lo que no se entiende cuando se da una medida de gasto, es que la medida de gasto siempre tiene que estar ligada al ingreso. Es como creo que todos ustedes manejan sus gastos, pero ustedes no se van a comprometer a gastar más de la cuenta si no saben de dónde van a salir los ingresos, porque eso implicaría endeudarte. Pero para endeudarte tienes que saber de dónde lo vas a pagar a plazos. Y esto es gasto corriente. Una vez que tú gastas en aumentar un determinado servicio, ese servicio lo vas a tener que gastar a lo largo de todo el tiempo. Entonces no es fácil el gasto corriente decir que vas a gastar más y cuánto más vas a gastar si no tienes los ingresos previstos. Entonces ahí, dos tareas para los equipos de gobierno. Uno, ver de dónde van a venir los ingresos para que con esos mayores ingresos tú puedas destinar más recursos para la salud. Dos, hacer una redistribución de los recursos que ya tienes, despriorizando algunos sectores para priorizar otros, que eso también ya se ha hecho en pandemia, pero los recursos no son infinitos, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y tres, la pregunta es, yo le puedo dar 10.000 millones de soles más a salud. La pregunta es, ¿tiene capacidad para gestionar esos 10.000 millones de soles más? ¿Tiene capacidad gerencial, capacidades en los medios para poder hacer esa transformación de los recursos en servicios? No vaya a ser que le demos más recursos y no puedan gastar todos esos recursos, porque no existe la capacidad. Entonces, ahí ya desde la gestión pública, yo siempre les digo a los colegas en las diferentes maestrías y cursos yo puedo tener los recursos, pero si no tengo la capacidad, no voy a poder ejecutar todos los recursos. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Hay que ver cómo fortalecemos la capacidad. Por ejemplo, en salud, una de las cosas importantes va a ser reducir las brechas del recurso humano en salud, que nos decía la doctora Zulema Thomas en su entrevista, le puso mucho énfasis a eso. Entonces, hay que analizar este aspecto. Lo consideramos hoy no viable decir que vamos a aumentar al 10% del PBI. Y lo vamos a ver con el contraste con otro sector que vamos a analizar. Otro tema que nos comentó el profesor Pedro Castillo es el programa médico por familia. De un médico cada 2.500 habitantes. Y de construir consultorios de vivienda para ellos dentro de la comunidad. Creemos que es una propuesta interesante, ¿no? Pero que hoy en el contexto que tenemos, no es viable. O sea, para que algo sea viable, tú tienes que tener capacidades y recursos. La propuesta puede ser interesante, pero técnicamente muchas veces no se puede hacer, o porque no tiene las capacidades, o porque no tiene los recursos. Acá el problema no es la plata, el problema es, tenemos los recursos humanos en salud para poder dar toda esta asistencia de tener médicos cada 2.500 habitantes distribuidos en las comunidades. Esa es la pregunta, ¿no? Y luego, tenemos los recursos, en este caso no humanos, sino los recursos financieros para poder cubrir esto, capacidades y recursos. Entonces, si no tenemos las capacidades para poder lanzar la logística a nivel desconcentrado dentro de cada departamento para llegar a cada una de las comunidades y tener dentro de cada comunidad, ¿no? Que es lo que está planteando en un espectro de 2.500 habitantes, tener un médico asentado en esa comunidad. Tenemos ese recurso humano, esa cantidad de recursos humanos, ahí es donde tenemos el problema de la brecha. Yo creo que hay que arreglar el problema de la brecha, ir cerrando las brechas en donde hay prioridades y a partir del cierre de esa brecha, algún día deberíamos llegar a este estándar. Pero en este contexto actual,
en esta constatación de la realidad que tiene el sistema de salud hoy, creo que hay que trabajar en otros aspectos. Y de repente ir hacia estas aspiraciones, pero no creo que se puedan hacer en estos 5 años. Más o menos de lo que hemos indagado, el déficit es de 16.000 médicos especialistas que tenemos, ¿no? Entonces, a su vez, la lógica de el grupo, ¿no? El grupo ocupacional que necesitamos dentro de toda la rama de las diferentes líneas de desarrollo profesional en la salud, también nos exigen valorar no solamente al médico, a las enfermeras y a las otras carreras profesionales que se van a necesitar en un entorno donde tenemos que dar una salud integral. Entonces, ahí es donde creo que la arquitectura gubernamental que se tiene que analizar tiene que ser más específica. Entiendo de todas maneras que todas estas propuestas que ustedes han escuchado el domingo pasado, en el debate, el sábado pasado, disculpen, en el debate de Chota, han sido pues para ganar votos, ¿no? ¿Y quién no va a querer escuchar propuestas de este tipo? Acá nosotros no estamos en la lógica de ganar votos. Acá la lógica es, esto se puede hacer como política pública, esto se puede hacer como gestión, esa es la contribución que queremos hacer. Es otra mirada, otra forma de actuación. Desde el punto de vista aspiracional, de repente les convenza esto al elector. La pregunta es, ¿se puede hacer? Lo que no queremos es que luego no se haga, pasen 5 años y vaya a haber gente que no votó y que sí votó, que esté descontenta. Los que no votaron diciendo, ¿vieron para qué votaste por esa persona que te engañó? Y los que sí votaron tengan un desencanto con los políticos y se sientan que han sido engañados, ¿no? De ahí la lógica de poner estos temas en autos. Pero como les decía, en esta estructura de analizar el caso Harvard como si fuera esto una clase donde se analiza el caso, ponemos los hechos, vemos los argumentos, analizamos los contextos, vemos las alternativas de solución, vemos cuál es la solución más interesante, la comentamos y también hacemos propuestas, ¿no? Porque de eso se trata un poco la lógica de la intervención. Ahí que tenemos que tener en cuenta en las propuestas que propone el equipo del profe Vlado. Uno, el Plan Nacional Intensivo de Vacunación. Hay que aumentar esa capacidad y poner, diríamos, todo el esfuerzo ahí. Sé que ambos candidatos lo han hablado, aquí sí, diríamos, hay coincidencia. Hay que reformar el sistema de salud a un sistema unificado, único de salud público. El primer nivel de atención, también le han puesto énfasis en ambos casos, ¿no? Para descongestionar el segundo nivel de atención y los hospitales de alta especialización. Hay que aumentar la capacidad de atención y equipamiento de los servicios especializados, reducir las brechas de recursos humanos en salud, aumentar las capacidades de gestión descentralizada de la salud. Creo que ahí la capacidad que tienen los gobiernos regionales, principalmente los gobiernos regionales, porque tienen a cargo toda la gestión de los establecimientos de salud fuera del ámbito de Lima Metropolitana. Todo lo que está dentro del ámbito de Lima Metropolitana lo tiene a cargo el Ministerio de Salud, pero todo lo que está fuera del ámbito de Lima Metropolitana lo tienen a cargo los gobiernos regionales. Ahí la capacidad de gestión descentralizada de la salud va a exigir un esfuerzo importante. Y por último, hay que plantear soluciones digitales como la telemedicina, el uso intensivo de la historia clínica electrónica para poder tener cada vez más información oportuna y ordenada de los pacientes en los diferentes centros de atención y aumentar la capacidad de actuación del sistema. Entramos al tercer rubro. Son 4 rubros los que vamos a analizar en la clase abierta hoy con el profe Vlado. El tercer rubro es el rubro de la educación. En el rubro de la educación, ¿qué nos propuso la candidata Keiko Fujimori? Una canasta tecnológica, una tablet, una laptop y un celular con internet. ¿Nos parece viable? Si bien es cierto, todo esto va a ayudar a la emergencia, no soluciona totalmente la educación rural, ciertamente, ¿no? Ahí tenemos que trabajar de repente con alguna estrategia diferenciada, pero vemos viable esta apuesta, ¿no? En virtud de que va a permitir mejorar las condiciones. Lo que hay que tener cuidado nada más es en las deficiencias que han habido en la entrega de las tablets. Y es un reto que vale la pena asumir, ¿no? Y en este caso ya entregar toda la canasta tecnológica va a ser un reto mayor.
Segunda propuesta, incluir a los profesores en la primera línea de vacunación. Nos parece viable, creemos que se debe priorizar la vacunación a los docentes, creo que es una buena propuesta. Es necesario impulsar la vacunación en este sector porque necesitamos ir a las clases presenciales o semipresenciales en algún momento para poder reducir todas las brechas que ha significado la educación virtual. No es lo mismo dictar una clase presencial que una clase virtual, más aún cuando no hemos tenido todo el entrenamiento debido, muchos de los docentes a nivel nacional. Uno, que ya yo venía dictando virtualmente desde el 2016, por los cursos que se hacen a distancia, que han hecho el esfuerzo, y es en realidad complicado. Para el propio docente es un poco más tedioso, las diversas plataformas que se tienen que usar, cuál es la mejor, capacitar en las plataformas. Recién en una de las universidades me enseñaron una nueva plataforma y yo pensé que era fácil, pero tiene sus complicaciones. Claro, hasta que tú entras como todo instrumento en una práctica asertiva y comienzas a tener un rol. Pero yo por eso creo que vacunar a los profesores es una buena idea y hay que impulsar ese desarrollo. Luego está el tema de la construcción de los 3.000 colegios. Yo lo he mencionado antes, creo que es una propuesta viable, ciertamente, porque creo que sí se puede construir. Más o menos, construir 3.000 colegios implicaría construir 600 por año, ¿no? Si lo dividimos entre 5, los años de gobierno, y 600 por año implicaría más o menos tener algo de 50 colegios por mes, si no me equivoco, y de los 50 colegios por mes, si lo divides entre 4, es tener más o menos 12,5, 12, 13 colegios por semana, ¿no? Y ya si lo divides entre días hábiles, 2 colegios por día. La pregunta es si tenemos esa capacidad, ¿no? Y ahí, esa es la primera, la capacidad. Lo segundo es, porque la capacidad se puede aumentar, ¿no? Lo segundo ¿es recomendable hacerlo en el actual contexto que tenemos? Esa es la segunda cosa, ¿no? Ya lo hice con alguna medida del candidato Pedro Castillo. La pregunta es, en este contexto, ¿es recomendable hacerlo? Es viable, sí, pero es recomendable hacerlo, porque muchas cosas pueden ser viables en la vida, pero la pregunta es, en el contexto que tenemos, ¿es recomendable hacerlo? Ahí es donde nos sugiere la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque no se requiere de repente más escuelas, más colegios. Lo que se requiere es que ahora nos focalicemos en darle la calidad que se necesita, más aún en el contexto que hemos hablado de la anterior medida, donde se han perdido por el esfuerzo de hacer una educación virtual, se han perdido de repente algunos avances que se han tenido. Lo vamos a ver a la hora que volvamos a cierto tipo de normalidad. Entonces, ahí al equipo de gobierno de Keiko Fujimori le diría que si es viable, le diría que en este contexto me parece que no es recomendable, porque las prioridades que se analizan están focalizadas en la calidad de los que ya tienen acceso a cierto nivel de infraestructura. Y ahora, si estos colegios, y ahí para ir hacia las alternativas, si esta construcción de colegios va en una línea de rehabilitación o mejoramiento en torno al retorno a las clases, es decir, para condicionar los locales que ya tenemos para que retornen con medidas de bioseguridad y darle un contexto diferenciado a ese enfoque, de repente por ahí puede haber una lógica de empatarse con esta necesidad de darle las condiciones de bioseguridad, asegurar las condiciones de calidad. Yo podría decir que en un colegio hoy, para que los alumnos reduzcan esa brecha de aprendizaje que no han tenido, puede ser que se construya en un colegio, pero sí un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un laboratorio pueden aprender mucho más que tener un colegio sin laboratorio. Por eso digo, la idea es viable, no recomendable así como está puesta, pero sí se puede buscar algunas alternativas para poder generar una dinámica importante en la intervención pública en los temas de salud. Pedro Castillo, ¿qué nos propone Pedro Castillo? Y acá nos propone algo similar que en salud, ¿no? Destinar el 10% del PIB a la educación. Entonces, cuando vimos el debate en la ciudad de Chota, ya nos preocupó más cuando llegamos al 10% también del PIB a la educación.
No es viable, nuevamente. Ya viendo lo que venía anteriormente, hoy estamos en 3,8 del PBI más o menos, según algunos estudios, hechos inclusive por el actual ministro Óscar Ugarte, que siempre habla sobre estos temas. Entonces, saltar del 3,8 del PBI al 10% del PBI es difícil y en el contexto actual es inalcanzable porque tenemos menos recursos, tenemos menos ingresos, porque todavía estamos en una dinámica de reactivar la economía. Entonces, ¿qué se tendría que hacer para llegar? Tendríamos que recortarle al resto de sectores. Pero si uno suma el 10% que propone en salud más el 10% que propone en educación, ahí la suma es del 20% del PBI. Entonces, ahí el 20% ya pues es mucho más que el actual presupuesto que tenemos, el presupuesto público. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado con estos desarrollos, ¿no? Las intenciones pueden ser buenas. Que exista en el mensaje de todos que hay que aumentar los recursos en educación, creemos que sí, sí hay que aumentar los recursos en educación, al igual que en salud, ¿no? Hay que hacerlo. De repente las cantidades son diferentes, primero, porque hay mayor necesidad en un sector que en otro, mayor prioridad en un sector que en otro. Creo que la salud hoy tiene mayor prioridad, porque está colindando esto con la letalidad. En el caso de la educación, hay que aumentar la capacidad para recuperarnos en los niveles de aprendizaje que estábamos obteniendo y para seguir mejorando el sistema educativo. Seguro que sí. Entonces, pero las cantidades son los que preocupan, ¿no? No podemos alegremente dar una cifra de aumentar el PBI. ¿Qué valoramos de todo este contexto? ¿Que hay que aumentar los recursos? Sí, eso sí sería viable. ¿Cuánto? Habría que ver en función a los ingresos. Dos, a cómo distribuimos la asignación y la distribución de los recursos en todos los sectores. Y tres, la capacidad de gasto. La capacidad de gasto. Ya en el 2020, toda la función salud se dejó de gastar 4.000 millones de soles. Entonces, no es dar más recursos, también es aumentar la capacidad de gestión, como lo habíamos comentado. Otra medida que me parece que era interesante valorar es el libre acceso a las universidades públicas. Yo ya en campaña lo critiqué esta medida porque también lo dijo alguien de otro partido político y uno cuando va a criticar algo tiene que analizar como estamos haciendo metodológicamente, si se puede o no se puede hacer. No es solamente decir, yo opino que no es viable porque a mí no me gusta la medida, pero no existen las condiciones mínimas para una propuesta de ese tipo. Hoy no existen. ¿Qué se necesitaría? Aumentar las vacantes en cada universidad, aumentar las condiciones de infraestructura, de personal, de recursos, de capacidades en cada universidad, y eso puede, no, lo hacemos con lo actual, entonces vamos a generar un embalse donde se va a atomizar las capacidades y los recursos, y eso ¿en qué va a incidir? En que la calidad comience a bajar, ¿no? No, metemos más alumnos por clase, 200 alumnos por clase, 500 alumnos por clase, y a todo, pero la calidad va a bajar. Entonces, acá es importante poder ir a medidas de este tipo. Pero también es importante analizar quién ha hecho estas medidas y qué genera a veces estas medidas. Me comentaban algunos colegas que en Argentina hay este libre acceso y que muchas veces los alumnos entran a la universidad y luego hay una alta deserción, porque no se encuentran, no tienen una buena orientación o tienen un desencuentro con el nivel de desarrollo de la educación universitaria pública. Entonces, hay que tener en cuenta, uno, capacidades, dos, recursos para dar este libre acceso, y tres, si es conveniente. Ahora, si es importante aumentar el acceso a la educación universitaria pública, la respuesta es sí. ¿Qué podemos hacer? Creación de filiales, por ejemplo, de las principales universidades del país, para que pueda haber mayor acceso y a mayor acceso, no libre acceso, que es diferente. Yo apuesto por un mayor acceso, hasta donde alcancen las capacidades y los recursos que se tengan. Y conforme se vaya reactivando la economía, vayamos pasando a una economía más sostenible y lograr condiciones de progreso y desarrollo, parte de esos recursos tiene que invertirse en el capital humano y en la profesionalización del capital humano. Creo que
ahí sí es importante este esfuerzo de ir hacia un mayor número de universidades. Pero lamentablemente, el libre acceso creo que hoy es una alternativa no viable. ¿Qué propuestas podemos plantear en los temas de educación? ¿No? Algunas propuestas rápidas. Un programa que se enfoque en la reducción de brechas educativas profundizadas por la pandemia, eso creo que hay que abordar rápidamente. Equidad educativa y atención a la diversidad con enfoque de inclusión de las poblaciones en riesgo de exclusión. Esto es importante porque vemos que el proceso electoral nos da también un mensaje. La forma como ha votado el país nos da un mensaje, que no estamos empatando la acción del Estado con las necesidades que la población tiene a nivel de todo el territorio. Mayor acceso a una educación superior de calidad, integrada y articulada. Ustedes me habrán escuchado en campaña, yo he sido una de las personas que más esfuerzo y no voy a dejar de dar esa lucha desde estos espacios ahora de desarrollo de capacidades o de debate o de incidencia política en políticas públicas y gestión. Tenemos que mejorar la educación superior. Fortalecer la investigación, la innovación científica, la tecnología, y para eso hay que dar programas de formación, de financiamiento, de implementación de áreas de investigación. Creemos que eso también es importante mencionarlo. Términos prácticos, educación inicial, hay que reducir la brecha. En educación básica regular, primaria y secundaria, la brecha está bien reducida, habrá algunos sitios a donde llegar focalizadamente, pero hay que aumentar la calidad, más aún en el contexto de la pandemia. En la educación superior, técnica, universitaria, hay que aumentar el acceso, y ahí sí coincidimos, aumentarlo, y dar mayor calidad, y llevarlo a una progresividad en su desenvolvimiento para que haya un mayor nivel de obtención de capital humano en el país que nos va a servir justamente para el desarrollo. Y entramos al último bloque y con este vamos a acabar. En temas de seguridad. En temas de seguridad, una apreciación, ¿no? Si bien dieron algunas cosas sobre seguridad ciudadana, deslizaron algunos elementos sobre lucha contra el crimen organizado o la delincuencia, pero no se le vio en ese contexto, en realidad, el desarrollo de las intervenciones de ambos candidatos en este tema que fue la seguridad. O sea, yo esperé que hablen más de la lucha contra la delincuencia común, la lucha contra el crimen organizado, fortalecer la Policía Nacional, la lucha contra la violencia en sus diferentes formas que se presenta en la sociedad. Esperé escuchar más de eso, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana articulada, integrada con gobiernos regionales y locales, el papel de la sociedad civil con las juntas vecinales. Sí, es cierto, se habló de algunas cosas, de algunas apreciaciones, Pedro Castillo habló de los ronderos, sí, entiendo yo, pero fueron muy generales. Las medidas que encontramos ya más específicas para estudiarlas y analizarlas, y con eso vamos a acabar la clase abierta del profe Bla hoy, es el tema de que las Fuerzas Armadas colaboren en vigilar la propuesta de Keiko Fujimori, la señora Keiko Fujimori. Uno, que las Fuerzas Armadas colaboren en vigilar las fronteras para que los ciudadanos extranjeros sin papeles no ingresen al país. Propuesta viable. Entendemos por qué lo puso
Vamos a seguir. Estaba explicando las propuestas de la señora Keiko Fujimori, y bueno, hubo ahí una pequeña caída del internet. Esperemos que ahora no haya ningún problema. Y lo que explicábamos era que nos parece interesante que las Fuerzas Armadas colaboren en vigilar las fronteras. El incentivo de esta propuesta entendemos que es porque a veces hay extranjeros que vienen y se comportan mal en el país, no ingresan con todos sus papeles en regla, y eso puede generar algún problema de orden interno, ¿no? Ahí la lógica es no solamente tener en cuenta las capacidades de actuación y la coordinación multisectorial con Mininter, con Ministerio de Relaciones Exteriores, y habría que ver cómo asumen las Fuerzas Armadas este rol, tratar de ver inclusive una capacitación especial para poder cubrir estos aspectos, ¿no? Siempre coordinado con los entes correspondientes. Lo otro, la construcción de más penales y que sean centros de resocialización, implementándose además programas de estudio y de trabajo. Ahí creemos que sí, que es viable. Como lo dijo algunos especialistas, no causa más bien el papel del INPE en ese contexto para poder potenciar programas como, por ejemplo, cárceles productivas, mediante los cuales hay una capacidad de producción que se utiliza, y eso ayuda justamente a la resocialización. Y lo que sí hay que analizar cuando se habla de construcción de penales es a dónde va a estar dirigido, qué tipo de cárceles se van a hacer, a mujeres, alta seguridad, según las características y condiciones de desarrollo de la intervención. Por el lado del señor Pedro Castillo, habló de un decreto supremo para que los extranjeros que han venido a delinquir sean expulsados en un plazo de 72 horas. Creo que ahí la norma no es la adecuada, uno, y ahí es donde estaría el no viable, y además hay que tener en cuenta que el extranjero ya una vez que está dentro del país está sujeto al sistema judicial peruano, entonces no se puede expulsar si no ha sido juzgado y encontrado culpable. Entonces hay que ver esas prerrogativas para no ir en contra del marco jurídico tanto nacional como internacional. Sobre la construcción de cárceles o fortalecimiento del sistema penitenciario, el señor Pedro Castillo hablaba de no construir más penales, convertir los ya existentes en centros de rehabilitación y educación tecnológica profesional. Ahí consideramos no viable, creemos que hay un hacinamiento y hay que ponerle esfuerzo en la construcción de cárceles. La Defensoría del Pueblo estima que ese hacinamiento alcanza el 140%, y eso impacta en la ausencia de espacios y talleres para la reinserción de los reclusos. Entonces, creemos que hay que potenciar más bien esas capacidades, y seguro que con eso podrá darse también la aspiración que quiere, parece el señor Castillo, de los centros de rehabilitación y educación tecnológica profesional. Pero así como está planteado no construir más cárceles, eso no es viable, más bien hay que construir. Bueno, estas son medidas, diríamos, en las que hemos podido encontrar cierta novedad en el desarrollo de la seguridad ciudadana. A lo particular, nos hubiese gustado escuchar más aspectos ligados, como les decía, a la lucha contra la delincuencia común, el crimen organizado, el fortalecimiento de la Policía Nacional, modernizar la Policía Nacional, digitalizarla en algunos de sus servicios, continuar con lo que ya se viene haciendo en esas líneas, luchar contra la violencia en cualquiera de sus formas, fortalecer los centros de emergencia mujer dentro de las comisarías, en fin, varias medidas que van en lo que nos preocupa en el interín, pero parece que destinaron su discurso a tratar de convencer a un cierto electorado que ve en estas medidas algunos aspectos de interés. Esperemos que puedan valorar otras medidas más bien también asociadas a la reforma del sistema penitenciario, y ahí viene la parte propositiva, que de lo que hemos buscado, de lo que han ido proponiendo diferentes actores, lo que planteamos aquí es instauración de tribunales penitenciarios y procedimientos sumarios, valorar eso, establecimiento de plazos razonables en la duración del proceso penal y la prisión preventiva, instaurar o incrementar los procedimientos abreviados y en general de la justicia restaurativa, el arresto domiciliario y la custodia comunitaria también valorarlo como una alternativa, ver la adopción de medidas alternativas a la prisión y los beneficios penitenciarios, y la reubicación de los internos en otros establecimientos. O sea,
valorar estos temas. Son temas no cerrados, hay mucha discusión, algunos dicen que sí se puede hacer, otros dicen que no se puede hacer. Nosotros lo que hemos traído acá a la mesa es una serie de temas en los que ha habido debate sobre los aspectos ligados al sistema penitenciario. Hacemos esta apuesta en virtud de que los candidatos se dedicaron justamente a estos dos temas en el marco de la intervención. Esto ha sido rápidamente el análisis de las propuestas. Lo que queremos es contribuir a que tengamos una línea de interacción en los estudios de las propuestas de los candidatos presidenciales y creemos que en estas semanas que se vienen, estudiar con cierto sintaxis metodológico los casos que nos pone cada candidato sobre sus propuestas, estudiando los hechos, delimitando el problema y viendo las causas y sus implicaciones, sosteniendo con fundamento los argumentos que estén planteando, identificando alternativas de solución para compararlas con las que ellos nos ofrezcan y ver la selección de la mejor alternativa. Eso nos va a ayudar a poder establecer con facilidad los elementos de desarrollo de lo que quiere proponer cada candidato presidencial y ver si con eso le damos la confianza del voto o no. Les agradezco como siempre, déjennos sus preguntas, sus comentarios, vamos a estar con el equipo mirándolos, tratándolos de responder. Esta ha sido una clase abierta del Profe Vlado, uno de los microprogramas que tenemos todos los sábados, y en esta parte final quiero aprovechar, el día de mañana es un día especial, un saludo para todas las madres del Perú, todas las madres que también nos siguen en estos espacios, que pasen un feliz día. Mañana, por obvias razones del Día de la Madre, vamos a, por esta única vez, vamos a dejar nuestro micro programa de reflexión semanal para el próximo domingo, y esperemos que celebren todas las madres, celebren también a sus madres y a las madres que están en su entorno familiar. Siempre con distanciamiento, cuidándose mucho, tratando de evitar el contagio de la COVID y esperemos que todo vaya de lo mejor. Feliz Día de las Madres a todas las madres del Perú. Gracias.